Estamos con nuestra siguiente invitada, Juliana Calambroyo. Ella es regidora de la Municipalidad de Lima, pero también es especialista en materia de temas de familia. Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. Pancho, qué gusto estar aquí. ¿Cuál es tu impresión cuando has visto esta nota o cuando escuchaste esta noticia terrible de que en Irak se va a permitir el matrimonio con niñas de 9 años? Lo que pasa es que más que permitir, la palabra concreta es legalizar. Legalizar. Es decir, ya se dan matrimonios con niñas de 9 años por una cuestión meramente religiosa, ¿no? Por una interpretación, una mala interpretación de los designios o del querer de Mahoma o de Mohamed, como quieran llamarlo, ¿no? Fundador del Islam, y que hoy por hoy se ha vuelto en auge. Ojo, en Irak en el año 1959, ¿sí? Imagínate, ya se protegía a las niñas, la legislación anterior, impidiendo y legalizando los matrimonios con mujeres menores de 18 años. Entonces, durante los últimos 50 años del siglo pasado, se ha vivido un florecimiento de los derechos de las mujeres correctamente entendidos. Lamentablemente a principios de los 2000, con lo que se llamó la primavera árabe en general, el renacimiento y la toma de muchos poderes políticos en Oriente Medio, han regresado con mucha fuerza esta teocratización. Sí. ¿No? Hay países donde las mujeres tienen prohibido manejar. Tienen prohibido manejar, tienen prohibido ir a la universidad, tienen limitados sus derechos, ¿no? De tránsito, no pueden, son apartadas de su familia, no pueden viajar, tienen que caminar 4 metros o 4 pasos por detrás del varón, comen después, ¿no? Entonces, curiosamente, el único país de todo Medio Oriente donde no hay este tipo de atrocidades es Israel. Pero ahí los progresistas no van a decir nada. Ahí no van a decir nada, ¿no? Entonces, es un retroceso muy grande contra las niñas, contra las mujeres. Y es muy preocupante. El 28%, fíjate, antes de que se legalice nuevamente el matrimonio con niñas hasta de 9 años, el 28% de las mujeres en Irak ya eran casadas. Ya eran casadas. Ya eran casadas siendo menores de edad. Wow. Que es una cuarta parte de las mujeres en Irak se casan antes de los 18 años de manera ilegal. Solamente valía la bendición, ¿no? del clérigo del imán correspondiente, ¿no? Entonces, y esto no responde al sentir de la mayoría, responde al sentir, ¿no? y a la imposición de una visión teocrática, ¿no? Hay que decir las cosas muy claras. Aquí en Occidente, que no hay países teocráticos, ¿no es verdad? Aquí se viven democracias, libertad religiosa, laicismo en algunas democracias, pero ya no hay países democráticos. Las mujeres tenemos plenas libertades, igualdad de derechos. ¿No hay países democráticos? Teocráticos. Teocráticos, ¿no? Y sin embargo, no ves, ¿no? Y se nos acusa a las personas que tenemos fe, ¿sí? A las personas que tenemos alguna denominación de fe y la practicamos, como retrógradas, pero esas acusaciones no las vemos, ¿no? de ese sector progresista con el mismo ímpetu en países donde realmente se está gobernando en función de lo que dice una denominación religiosa. Ahí te acusan de islamofóbico. ¿Cómo se te ocurre meterte con ellos? Pobrecitos, ellos son unas víctimas de la sociedad y del imperialismo y del heteropatriarcado. ¿No? Ya han sido oprimidos. Ojo, ¿no? El Islam per se como denominación religiosa, el que quiera ser musulmán en buena hora, pero lo que no puedes es escudarte en una creencia religiosa para cometer atrocidades como las que estestán haciendo con estas niñas, ¿no? Ahora, ¿qué cosa va a pasar en países europeos? Bueno, la islamización de Europa es clarísima. Exacto. Es clarísima. Fíjate, Europa en general empezó a abrir las puertas a las migraciones masivas, ¿no? Alrededor entre el año 2007, 2008, porque las políticas públicas que incentivaban la natalidad fracasaron. Yo no sé si ustedes se acordarán de hace unos años, ¿no? que se hablaba del cheque bebé, ¿no? Que las administraciones públicas daban dinero a las mujeres que tenían hijos esperanzados en que la natalidad nacional o regional en Europa, y podían de alguna manera revertir el envejecimiento demográfico, ¿no? Y tratar de equilibrar la pirámide demográfica. Lamentablemente no ha pasado, ¿no? Es un fracaso. No levantan los índices de natalidad. Tú lo has dicho muy bien, Europa en promedio tiene 1.1 hijos por mujer. Eso es con ese ratio de natalidad es imposible mantener el reemplazo generacional. Entonces están condenados a desaparecer como cultura y como sociedad.
a extinguirse. ¿Cómo explicas tú que haya esta política, o al menos culturalmente, las personas, las parejas, las mujeres sobre todo, hayan aceptado o hayan normalizado el hecho de tener 1.1 hijos? Bueno, 1.1 hijo que es un hijo y un brazo, que nadie tiene eso, ¿no? Claro, Solo ¿no? tiene un hijo o ninguno. O ninguno. O ninguno, ¿no? Pero sí 3 perros, ¿no? Claro. Ya. Entonces, ese es un trabajo de reingeniería social, Pancho, lo hemos hablado muchas veces. Esta batalla cultural de la que hemos sido testigos, que estos recuperamientos, estamos en una batalla para recuperar la cordura. Sí. ¿Sí? Ha habido una reingeniería social muy grande desde los años 60, ¿no? Hasta hará 5 u 8 años, donde lo que nos han dicho generalmente es: menos hijos es mejor calidad de vida, la maternidad no es un superpoder. Yo suelo decir siempre que las mujeres tenemos un superpoder, somos superpoderosas, damos vida. Exacto. Damos vida. Solamente las mujeres. Solamente las mujeres, ¿no? Además, las mujeres biológicamente, no la mujer de Claro. verdadcito, porque hoy por hoy ya sabes cómo está la cosa, pero No, claro. más allá de eso es... Este programa es libre de ideología Sí, de género, así sí, que acá así es es, ¿no? hombres, y mujeres, mujeres, no hay acabó. más. Sin embargo, tenemos más de 60 años castigando la maternidad. Hemos creado una conciencia social en Occidente, que castiga la maternidad. Tú vas al supermercado y tienes 3 o 4 hijos y ya empieza todo el mundo a contar tus hijos, ¿no? ¿Tienes 4? ¿Tienes 6? O sea, ya, yo tengo 9, o sea, ya soy Sí. un lunar, ¿no? Y lo primero socialmente es: ¿no tienes tele? ¿No tienes tele? O sea, Claro. ¿no? Vas a los servicios públicos de salud, ¿no? Y el ginecólogo: oye, mira, no te vas a ligar, no te cuidas, o sea, no, mira que lo he decidido, quiero traer 3 hijos, o sea, Sí. me da la gana, ¿entiendes? Sí, pues. ¿No? Tu marido te pega, te Claro, viola, ¿te o sea, obliga a que tengas hijos? entonces llega un momento en que se ha castigado tanto la maternidad, ¿no? Que las mujeres hoy por hoy no tienen hijos. Sí, porque pues. lo ven como un mal, lo ven como una cosa que realmente atrasa su desarrollo profesional, atrasa su desarrollo personal, atrasa la sociedad. 60 años después, con un invierno demográfico tan grande como el que está viviendo en Europa y ya irreversible por el cambio cultural, Sí. Europa no ha decidido sino abrir a la migración de los más, que eso es lo ilógico, ¿no? De los más dispares. O sea, la cultura islámica no es una cultura occidental. Es una cultura que no comparte los mismos principios, no comparte ni siquiera algo tan simple como el mismo concepto de dignidad humana. Además de eso, ya hay propios musulmanes que ingresan a España y son muy frontales al decir que van a recuperar el califato de Al-Andalus. Exacto, O sea, exacto. En el año 710. Claro, ellos estuvieron 800 años en España, en la península ibérica, y para ellos están seguros de que es su derecho, es su correspondencia retomar España. Sí, bueno, y no tienen que luchar contra los españoles, solo tienen que luchar contra el tiempo. Eso es lo interesante, ¿no? En el año 710 empezó la toma de la península ibérica, que duró, como tú lo has dicho muy bien, 700 años, porque se recuperó en 1492, ¿no? Me parece que es el 14 o el 16 de enero, se retira el último califato de Andalucía, de Granada, ¿no? Con los reyes católicos, y se recupera la península ibérica. Pero fueron 700 años de lucha armada. Claro. De entro un poco, salgo otro poco, llego al Duero, luego al Tajo, luego al Guadalquivir, o sea, 700 años luchando hasta que se reconquistó la península y tenemos una España que se ha ido cuajando, ¿no? Pero claro, para los musulmanes es hora de regresar, pero ya no con las armas. O sea, ya no nos vamos a pelear, esto ya no es una guerra, ¿sí? Esto es simplemente tú tranquilo, que mientras menos hijos tenga yo y más hijos tengas, mientras menos hijos tengas tú español o europeo y más hijos tenga yo, llegaré a tener esta visión que, por si acaso, en el Islam es muy clara, o sea, la guerra santa, ¿sí? Sí. Mientras el cristianismo habla de una evangelización, ¿no? Respetando a las personas, yendo a las conciencias, el Islam habla de una no evangelización, sino de una invasión, ¿no? Sí. Y ojo, en el Islam se permiten la poligamia, ¿no? Tener hasta Claro. 4 mujeres y puedes mantenerlas. Sí, pues es ilógico. Entonces, como aquellos que defienden el Islam son las personas que están yendo totalmente en contra de ese tipo de ahora, políticas. yo lo que sí hay que tener en cuenta también, que cuando hablamos del Islam metemos a todos en el mismo saco cuando no es igual. Claro. Los chiíes no son iguales, ¿no? Que los malik, no son los mismas, ¿no? Siempre estarán. Y hoy por hoy, en esta primavera islámica, los que realmente están en el poder son las minorías más radicales. Sí. ¿No? Los que por muchos siglos han estado como aplacados, hoy se han hecho del poder, y por eso estamos viendo estas nuevas teocracias, ¿no? Países gobernados y legislados según los parámetros religiosos. Y Ahora, eso es un retraso, ¿no? Brevemente, porque ya el tiempo nos está ganando,
Quien también ha estado un poco en la palestra mediática ha sido el cardenal Juan Luis Cipriani. Salió una nota en El País que regresó un caso de 2018. ¿Cuál es la situación? A ver si el tiempo nos permite explicar brevemente, al menos la situación del cardenal Juan Luis Cipriani. Su eminencia, el cardenal Juan Luis Cipriani, hoy por hoy está en el retiro, tiene más de 80 años. ¿No? Hay que entender que cuando uno es cardenal, esa investidura es de por vida. No sé, los cardenales son los príncipes de la iglesia. Sí. ¿No? Entonces, él estuvo a cargo y cabezando la iglesia de Lima como primado del Perú y arzobispo de Lima hasta el año... hasta que él tuvo 75 años, me parece que fue en el año 2018, en diciembre de 2018, que él cumple los 75 años. Sí. Y en enero, sí, entra ya, se sabe que se va a quedar como administrador apostólico hasta que fue arzobispo de Lima, el hoy cardenal Carlos Castillo, ¿sí? Y arzobispo del Perú, arzobispo de Lima y primado del Perú. Y Monseñor Cipriani, su eminencia, se estuvo en el Perú cerca de un año y luego ha fijado su residencia entre Roma y Madrid. ¿No es verdad? Esto es más o menos lo que el contexto histórico que todo el mundo conoce, hasta hace unos días que efectivamente se le una nota en El País, en el diario español, revelando que el cardenal Cipriani ha sido acusado de un delito de abuso, ¿sí? En el año 83. Cuando él todavía era recién un sacerdote, ¿sí? Pero esta acusación, este supuesto abuso, ha sido denunciado en el 2018. Es decir, cuando su eminencia dejaba de ser primado del Perú, ¿no? Y arzobispo de Lima, y se iba ya a su condición de retiro. Su eminencia ha salido en una carta aclaratoria, ¿no? Publicada el mismo día, ¿no? Donde él dice que efectivamente es conocedor de esta acusación, pero sin embargo no es conocedor de si hay una denuncia canónica o hay un proceso abierto, que a él jamás se le ha notificado cuáles han sido las circunstancias de esta acusación, pero que sin embargo en obediencia y en unidad a la Iglesia siempre ha respetado las disposiciones que el Santo Padre ha dispuesto para este caso. Pero sin embargo aquí lo que se está dando a conocer en esta campaña mediática es que él ha sido como recluido, apartado, que no puede ejercer su ministerio, que ha estado como escondido. Sí. Cosa que no es del todo cierta, porque él, en su residencia en Roma, él ha estado trabajando arduamente, ¿sí? Bajo el dicasterio de la doctrina de la fe, que es lo que él tenía que hacer en Roma. ¿Él está impedido de venir a Lima? Para nada. Porque para nada. Justamente escuchaba a Marcos Cifuentes en la mañana, a veces me gusta sufrir un poco de escucharlo, y él decía que a raíz de la vanidad de Juan Luis Cipriani de venir a recibir una condecoración de Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad de Lima, fue que justamente salió a la luz otra vez este tema, porque él no estaba permitido de venir a Lima. El señor Cifuentes, no sé cuáles son sus fuentes. Sí, pero sin fuentes, ¿no? Sí, son sin fuentes, ¿no? El señor Cifuentes no tiene fuentes. Yo te lo digo personalmente. Yo he visto a su eminencia varias veces y en distintos años, desde que él ha dejado de ser arzobispo aquí en Lima. Él, como todo ser humano, tiene familia. Sí, sus pues. hermanos viven aquí, sus sobrinos viven aquí, sus padres están enterrados aquí. No es una persona que venga con frecuencia, pero ha venido a Lima, no está impedido de venir a Lima, ¿no? Pero lo que yo sí creo, Pancho, y en el poquito tiempo que nos queda, es que no hay puntada sin hilo, ¿no es verdad? Hemos visto un escándalo muy grave respecto de María Maricón. Hace unas semanas, un lamentable suceso tibio de nuestras autoridades eclesiales. Y si hay que distraer los focos, se distrae. Pues. Hay que leer siempre detrás de la noticia. Bien, con eso lo dejamos esta mañana, pero antes de eso que quería anunciarles que Betel Radio llega a Trujillo. A todos nuestros queridos oyentes en la hermosa ciudad de Trujillo, tenemos una gran noticia. Ya pueden sintonizarnos en el 96.1 FM y ser parte de la familia Betel Radio. Mañana 28 de enero será la inauguración oficial, pero desde ya la señal de Betel está en emisión. Betel Radio en Trujillo, 96.1 FM. Con eso los dejo. Solo una cosa, Francisco, antes de terminar, que creo que es importante, ¿no? Su eminencia lo ha dejado claro la inocencia frente a estas acusaciones. No quiero terminar la entrevista sin poner este punto bien claro, ¿no? La inocencia del cardenal Juan Cipriani, y que no se ha habido ningún proceso canónico abierto. ¿Sí? Bien, muchas gracias. gracias. Calambroyo, regidora de la Municipalidad, estuvo con nosotros. Con eso terminamos.